Bienvenidos, les saluda Alma Lagunas, a todo el público de Factor Capital Humano. Muy feliz año 2021, que la salud y la abundancia esté en todos sus hogares de los televidentes que nos ven. Bueno, pues muy contenta de compartir esta primera entrevista grabada durante el 2021 y como pueden ver, pues es todavía con el nuevo normal de nuestro semáforo a distancia. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre la norma del teletrabajo. Los invitamos a que nos acompañen, no se lo pierdan. Amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos a su programa. Estamos muy interesados en esta entrevista porque vamos a hablar de un tema importante que durante esta semana ha estado en boga. El 12 de enero ha sido publicada ya en el Diario Oficial de la Federación la norma del teletrabajo. Tenemos un especialista el día de hoy, Javier Vázquez. Él es consultor en todo el tema de capital humano, administración del recurso humano, atracción de talento, desarrollo organizacional. Obviamente experto en temas del IMSS y en temas de la Secretaría del Trabajo. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de lo que nos espera de esta norma oficial ya de teletrabajo? Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con el público de Factor Capital Humano. Bienvenido. Hola, Alma. Muchas gracias, Alma. Igual, mismos deseos, deseándosle un feliz año a todos los televidentes también por parte de Javier Vázquez, también sobre todo en esta situación que actualmente estamos pasando. Entonces, mucho éxito para este 2021, que todos los proyectos se cumplan también y sobre todo, Alma, que tengamos mucha salud. Gracias por la invitación. Mucha salud. Mucha salud, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sobre todo porque la gente quiere escuchar sobre este tema. Como tú sabes, la gente que nos escucha en las empresas y gente de recursos humanos, queremos saber qué es esto de la norma del teletrabajo y qué diferencia guarda tanto legalmente como estructuralmente como en la gente que trabajamos, la diferencia que había entre yo trabajo en la oficina y ahora lo tengo que hacer desde home office, pero bajo una regulación. ¿Qué diferencias hay, Javier? ¿Qué ves tú en la ley? Como tú lo acabas de mencionar, Alma, hace algunos segundos, apenas fue publicada el 11, entró en vigor ya el 12 de enero. Era un tema que actualmente ya se estaba trabajando desde el año pasado, tratando de meternos un poquito más en el tema de la pandemia. Ya venía pisando fuerte y eso hizo que se adelantara todavía la regulación un poquito antes lo planeado, ¿no? Actualmente ya en enero es importante comenzar con nuevas regulaciones. Actualmente esta parte es una de ellas, pero es importante mencionar, hacer la diferencia y conocer lo que es un trabajo a domicilio y lo que es un teletrabajo. Entonces, el trabajo en domicilio realmente ya venía estipulado en la ley en el 311, la Federal del Trabajo. Sin embargo, ahorita en el 330, entonces toca el teletrabajo, hay algunas modificaciones ahí. Entonces vamos a explicarles que 311, que habla del trabajo a domicilio, es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador en un local libremente elegido por él. No hay vigilancia, no hay una dirección, como tal no está el patrón sobre él, ¿no? El trabajador puede hacer uso de sus tiempos, el lugar del centro de trabajo, donde quiera él realizar la actividad, ¿ok? A diferencia del teletrabajo, está marcado en el 330. Esta es una modalidad nueva y esta sí hay una subordinación, desempeño de las actividades que está realizando el colaborador. Tiene un jefe, tiene horarios, una presencia física en un centro de trabajo y sobre todo es importante que el teletrabajo se le llama así porque hay un uso de las tecnologías de la información. Diferencia de la otra, ¿no? Aquí lo que perdón que te interrumpa, es decir, el trabajo a domicilio ya estaba marcado en la ley, el que no estaba era el teletrabajo y yo entendía que eran dos cosas similares, pero son diferentes, como nos explicas. Así es, son diferentes, sobre todo el teletrabajo ya va más de la mano con las tecnologías de la información. Por lo que ahorita tú y yo estamos haciendo, como si yo estuviera platicando a lo mejor con mi jefe y estuviéramos teniendo esa subordinación a través de los medios
digitales o de comunicación. A diferencia, yo estaría ahorita regulado por un horario, colocando un ejemplo, pero claro, el otro, en el trabajo a domicilio, no existiría esta vinculación tal vez de manera digital, no tendría yo que estar sujeto a un horario para mis actividades también. Ok. Y ahorita, Javier, ambos existen en este nuevo normal. Existe el trabajo mixto en oficina de los sectores esenciales, existe sin duda alguna el teletrabajo, pero también existe el trabajo a domicilio. Así es, así es. Para mencionarte y a lo mejor colocarte un ejemplo, existen todavía en la actualidad algunos ramos industriales, algún ramo más de empaque, por así decirlo, que hay personas o hay personas que se llevan el trabajo a su casa, ¿no? Que todavía hay una relación laboral. Hay patrones que dicen, ¿sabes qué? Esto es la mercancía, hay que llevarla, hay que empacarla, pero yo decido en qué horario, cuánto empaco, en qué horario. O sea, no estoy tan obligado de esa manera a una subordinación. Okay. A diferencia, por ejemplo, a diferencia del teletrabajo, que sí hay una formación por mi jefe directo, que sí hay unas reuniones de alguna manera, y sobre todo lo que te comentaba, una utilización de la tecnología, los medios tecnológicos. Ok. Javier, ¿el teletrabajo entonces guarda lo mismo que el trabajo presencial en las oficinas, es decir, horarios, subordinación, prestaciones, pago puntual, herramientas de trabajo? Lo único que cambia es que estás en tu casa y que entra el uso de la tecnología obligatoria. Así es, digo, no hay derechos diferentes entre uno y otro, hay obligaciones también. Una de las reglas importantes que tenemos que considerar para que se convierta en teletrabajo, es que tenemos que cumplir con un cierto porcentaje en la casa, en el hogar, ¿no? Actualmente la Ley Federal del Trabajo nos indica que tenemos que, por una jornada de 48 horas, tenemos que trabajar a la semana. Esta reforma del teletrabajo nos indica que esta modalidad entra una vez que nosotros rebasemos el 40% del tiempo de esa jornada. Si yo rebaso el 40% de esa jornada, automáticamente estoy en un esquema de teletrabajo. Este es un ejemplo, 48 horas, por así decirlo. Si yo laboro más de 12.2 horas en la semana, automáticamente yo estoy en la modalidad de teletrabajo. Ok, eso es muy importante, porque como tú dices, y sobre todo que va a haber muchos horarios mixtos en este tema, ¿no? Y justo que eso lo entendamos los patrones y los colaboradores para que en el siguiente segmento, Javier, nos expliques si ya entra en vigor, cómo me preparo yo patrón y qué obligaciones, pero también derechos otorgo a los colaboradores, ¿no? Claro que sí. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano, seguimos hablando sobre la norma del teletrabajo. Acompáñanos. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Factor Capital Humano. Estamos hablando sobre la norma del teletrabajo publicada y entrada en vigor el 12 de enero de este 2021. Javier Vázquez sigue con nosotros, especialista en temas de recursos humanos. Javier, y ya nos explicabas, ya entró en vigor, ya está publicado, ya hay diferencias en la ley entre el trabajo presencial, el trabajo a domicilio y el teletrabajo. Este 40% que yo tengo que rebasar de mi jornada laboral en casa para que cumpla el teletrabajo. Pero es muy importante para nosotros esta duda. Ya van a empezar las inspecciones. ¿Qué obligaciones ya adquirió desde hoy el patrón? ¿A partir de cuándo tengo que empezar a pagar estas prestaciones que yo como patrón tengo en los empleados que hacen teletrabajo? ¿Qué obligaciones vienen y a partir de cuándo tengo que empezar a darlas? Ok, muy bien. Uno de los puntos que se está mencionando en el artículo 30 ya con esta actualización, que ya está obligando a los patrones a proporcionar estas herramientas de trabajo para estar sujeto a esa relación laboral. Ahorita actualmente ya debe de proporcionar el patrón todas esas herramientas que necesita el colaborador para poder desarrollar su trabajo en casa. Estoy hablando desde una computadora, incluso desde una silla ergonómica también, alguna impresora, algún teléfono,
Es un punto que actualmente el patrón ya está obligado. ¿Okay? Tenemos también algún otro punto que es y que ha causado Javier, mucha y controversia. perdón, y si Javier, y este tipo de herramientas, las que mencionas, tipo la impresora o el teléfono, ¿son obligatorias o el patrón puede darlas o no dependiendo del tipo de actividad? Porque a lo mejor yo en mi actividad no necesito teléfono, solo correo electrónico e impresora, no manejo ningún documento para imprimir. ¿Es obligatorio o estas son opcionales? No, es opcional de acuerdo al perfil de puesto que tengamos, de acuerdo a cada puesto que se requiere. Si necesita, a lo mejor tenemos un vendedor, lógico que va a requerir un teléfono también de la compañía, ¿no? Un desarrollador, alguien del uso de la tecnología, va a requerir esas herramientas, pero va a ser obligación del patrón proporcionarlas. Okay. Es dependiendo del perfil. Haber perfiles que no es necesario utilizar un teléfono o una impresora, como bien lo mencionas. No es necesario cubrir ese tipo de herramientas. Ok. Pero sí la silla ergonómica y sí el computador ergonómica, por si me piden estar conectada. Puedes tener incluso un riesgo. Más adelante yo te voy a estar mencionando un poquito más los riesgos a lo mejor en tema de salud que puede adquirir y cómo tenemos que cubrir tanto el colaborador como las empresas hoy en día a minimizar, porque te pueden provocarte un riesgo de trabajo, a lo mejor por una mal postura, por una caída, por una medida de seguridad inadecuada en la casa también. Pero bueno, vamos a regresar un poquito al tema de lo que ahorita son las obligaciones tanto patronales también. Este punto que te voy a mencionar ha causado mucha controversia el hecho de que el patrón tiene que aportar a los servicios de telecomunicación que adquiere en casa el colaborador. Y te estoy hablando desde un internet, desde una luz. Ahora es obligatorio para el patrón hacer las aportaciones para ese tipo de servicios que el colaborador consume en casa, ¿no? Entonces, eso es un punto que ha causado. Pero todo esto se tiene que llevar a cabo con un acuerdo. Todo se tiene que llegar a un acuerdo entre colaborador y patrón. Y es importante... Es decir, Javier, todavía la ley no estipula cómo bajarlo, es decir, el porcentaje tal, una cantidad promedio. ¿Eso va a ser un acuerdo entre empresa y colaborador? Así es. Hasta el momento no hay un porcentaje, no hay una cuota. Se llega a un acuerdo, siempre esté de acuerdo entre colaborador y la empresa. Hasta el momento está así. Lo que sí te señala es que no, si yo coloqué un colaborador de home office desde el año pasado, no podría a mí cobrarme como empresa todo lo del año pasado, sino a partir de que entró en vigor esta ley, es cuando empezamos a hacerlo proporcional. Eso es lo que sí te está marcando en la actualidad en la última reforma de esta ley, de este artículo. Okay. Y es adicional a mi sueldo, no quiere decir que va a venir integrado a través de como un sueldo integrado con estas nuevas prestaciones y que la suma de todo eso me dé mi sueldo anterior. Tiene que ser adicional. Muy buena observación, Alma. Esta parte, uno como empresa la va a tener que justificar y la puede incluir en un recibo de nómina. Lo va a poder timbrar, lo va a poder hacer justificable ante las autoridades esa aportación al colaborador. Ya. No va a sumar para su salario diario integral, pero sí va a estar registrado de que está cumpliendo con esta normativa en su recibo de nómina. Ok, es muy bueno saberlo. Muchísimas gracias por la observación. Y estas serían las prestaciones, obligaciones del patrón hacia el colaborador. ¿Las tiene que empezar a dar a partir de ya? Sí, así es. Sobre todo, regresando un poquito al otro punto, y va conectado con este que te voy a mencionar, el colaborador va a tener la obligación de conservar esas herramientas de trabajo que el patrón le está suministrando. Las tiene que cuidar porque bien sabes que a lo mejor en casa puedes tener el cafecito, el refresquito, el agua, condiciones el niño, peligro que puede dañar el equipo de la empresa. Entonces, aquí también en este punto tiene la obligación el colaborador de cuidar esas herramientas de trabajo. Entonces, estas obligaciones entre ambos. Así es una obligación, está conectada
una con otro. Entonces es importante tener estos mecanismos de seguridad bien cerradas como tal. Además que también atender al colaborador lineamientos de horarios que les va a estipular también el trabajador, el patrón, y debe de cumplir con los horarios, debe cumplir las conexiones hoy en día. Hoy en día hay muchos programas, software, que actualmente pueden regular las conexiones de la actividad de la computadora. Claro. Entonces, y el colaborador tiene que aceptar eso, no es de que yo quiera decir, no, o sea, estoy en casa, pero no puedo, no doy indicios de mí. Ambas partes, como dices, tenemos que estar de acuerdo y son obligaciones entre ambos, y totalmente de acuerdo que ambos cumplamos los acuerdos laborales entre patrón y colaborador. Y justo, Javier, nos vamos a ir ya a un corte que se nos acaba el tiempo para que nos hables ahora de las recomendaciones, cómo implementarlo y que ambas partes estemos de acuerdo, ¿no? Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por seguir con nosotros. Estamos hablando de la norma del teletrabajo. Javier Vázquez sigue con nosotros, especialista en temas de capital humano. Y Javier, gracias por seguir con nosotros. Ya nos explicabas la ley, las obligaciones entre obrero-patrón, el acuerdo que ambos vamos a tener que llegar, porque todavía las cantidades de este tipo de prestaciones no están otorgadas por la ley. Pero nos interesa mucho, ya como empresa que entró en vigor, ¿cómo lo formalizo? Ya tengo que dar el primer paso. ¿Qué hago para formalizarlo? ¿Cómo me siento con los colaboradores para llegar a este acuerdo que dices que es el que vamos a tener que llegar? Ok, muy bien. Todo acuerdo, Alma, lo tenemos que integrar al contrato. Todo lo tenemos que hacer. Esta modalidad la tenemos que formalizar en el contrato. De los puntos importantes también este equilibrio, la relación laboral entre el empleado, el patrón, los teletrabajadores. De esta manera tenemos que garantizar sobre todo esa integridad, derecho a la intimidad entre el patrón y el colaborador también. Porque ambos Perdón, Javier, lo que tú recomiendas es que se le agregue al contrato un anexo y pongamos ahora estas nuevas condiciones laborales al contrato ya firmado. Perdón, exactamente, okay. Sí. Sin embargo, el contrato fue en otro centro, en otras actividades, en otro ambiente. Entonces, no estaba contemplado esta parte, pero como bien lo mencionas, lo podemos agregar en un nuevo contrato, en un anexo nuevamente, donde coloquemos toda esta parte de los artículos que ya mencionamos durante la entrevista, esos acuerdos también, incluso de las aportaciones que vamos a pagarle al colaborador, claro. De dónde va a desempeñar sus funciones, si va a ser en un lugar, en dos lugares fuera de la oficina, y dando la integridad de la información entre el patrón y el colaborador, porque ambos tienen información muy sensible, que no puede violar uno ni otro, cubriendo esa confidencialidad también. Lo tenemos que resguardar bajo un contrato y sobre todo formalizarlo, dándole esta naturaleza, esas características de lo que se está realizando en el teletrabajo. Ok, qué bueno que nos lo dices, porque si no lo hemos contemplado ahorita, porque ya todos se fueron al teletrabajo desde hace más de 8 meses y seguramente la mayoría no hemos formalizado las nuevas condiciones, ¿ok? Entonces, el primer paso, contrato. ¿Qué le seguiría, Javier? Actualmente es responsabilidad también del área de recursos humanos o de capital humano desarrollar estas nuevas políticas que si bien no las tenía, es momento refrescarlas, tener un protocolo de privacidad incluso para la empresa, para el colaborador, porque también incluso se hablaba de que muchos patrones querían colocarle una cámara, ¿no?, en su domicilio para poder estarlos vigilando. Pareciera muy gracioso. Claro, hay muchos que están así, pero y tú has visto que están trabajando mucho, hay muchos videos en la actualidad, pasan familiares y pasan hasta en temas muy graciosos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esta parte y formalizar esas políticas también de privacidad, ese aviso, esos puntos agregarlos a un reglamento de trabajo. No teníamos puntos anteriormente en ese reglamento que cambió, hay que refrescarlos. Es importante darle difusión a todo esto nuevo que estamos implementando, políticas, reglamentos, capacitaciones adecuadas
cómo se tiene que efectuar esta modalidad entre la empresa y el colaborador. Dirigirnos al área de capacitación de recursos humanos para explicarles esta modalidad a nuestros trabajadores, las medidas de asistencia, de salida, de la entrega de trabajos, de estar al pendiente, el desarrollo, la difusión de la comunicación interna a través de los medios que utilizamos. Hoy en día va a ser clave para que esto funcione, el teletrabajo entre la empresa y el colaborador. Ok, como tú dices, hacer un refresh de estas condiciones, de este reglamento, de estas las telecomunicaciones autorizadas, el proceso autorizado, el refresh en comunicación, pero también ponerlo en el reglamento por escrito, ¿no? Así es. Okay. Entonces, pero es importante que lo conozca el colaborador. No nada más vamos a hacer el reglamento y ahí se quedó. Es importante desarrollarlo. Sobre todo que la empresa en algún momento tenga esa aceptación también, ese reconocimiento de que está enterado el colaborador de estas modificaciones en un reglamento. Y lo que te comentaba, hay que justificar todo esto y la opción de la empresa es sobre todo el recibo de nómina de todos estos gastos que vas a estar realizando tú como empresa, debe estar justificado ante la autoridad también. ¿Cómo llego al acuerdo de los gastos? Tengo que sentarme uno por uno, lo hago igual para todos los empleados, aunque yo viva en el sur, en un código postal diferente, a todos les tendría que pagar, si digo 10 pesos de luz, 10 pesos a todo, o es diferente de acuerdo al código postal y actividades. Actualmente no se menciona eso, todo se va a llegar a un acuerdo actualmente entre el patrón y el empleado, entonces sí es de hacer un mutuo acuerdo, pero sí dejarlo plasmado en el contrato que comentábamos. ¿Okay? Eso sí, el acuerdo, que si quieres cámara, no quieres cámara, debe de estar también sujeto en el contrato, para no violar la privacidad de nadie. O sea, lo que tiene esta reforma sí es muy flexible a acuerdos entre una parte y la otra. Llegan a un acuerdo, adelante, lo podemos plasmar y podemos trabajar sobre ello. Y esto es previniendo un poquito la parte de algún tema de demanda también. Entonces, por lo tanto, también los patrones deben de estar cubiertos en materia laboral sobre el contrato. Totalmente de acuerdo. Y esta formalización, sensibilización y comunicación, como tú dices, muy importante en este acuerdo, va a hacer que ambos trabajemos bajo el mismo esquema. Ahora, al patrón también me interesa que además de este acuerdo, la norma, esta ley también menciona que va a haber inspecciones. Comienzan las inspecciones, ¿en dónde va a ser? En el centro de trabajo, que ahora es el domicilio privado. Ahí va a llegar el inspector a ver mi casa y la inspección va a ser ahí en el teletrabajo, o qué se tiene previsto. No, las autoridades van a llegar al domicilio de la empresa. Ahí van a requerir la información. Van a requerir la información en base a estos contratos y estas políticas, esta estructura que tenemos que tener para estar cubiertos ante las autoridades. Es por eso Claro, lo importante de la documentación, la firma del contrato con las nuevas condiciones laborales, el nuevo reglamento publicado y la evidencia que yo hice una comunicación para que ambos llegamos al acuerdo con esta cantidad en porcentaje de dinero y los acuerdos en el monitoreo y privacidad que vamos a utilizar en las herramientas, ¿no? Así es, Alma. Esta NOM va a tener incluso muchos conexiones con alguna NOM 35 de los factores psicosociales, una NOM 36 también en el tema de salud y ergonomía. Entonces es una NOM que entró en vigor y que va a tener a lo mejor algunas actualizaciones en otras NOM, pero que nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que adaptar a estos nuevos cambios. Exacto. Y nosotros ya te estaremos invitando para ver cómo se une la norma 035 y la norma 036 con esta norma del teletrabajo. Por ahora se nos acaba el tiempo, es un tema que tienes que explicarnos más a fondo y que la gente está interesada en vernos. Te agradecemos de verdad mucho habernos hablado de esto que muchos nos importa ahora. Te agradezco tu tiempo y haberlo compartido, tu experiencia con el público de Factor Capital Humano. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, Alma, por la invitación realizada a nosotros. Entonces, con todo gusto, estamos abiertos al siguiente tema o a indagar un poquito más en este mismo. Muchas gracias. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Es muy interesante, norma del teletrabajo. Gracias por habernos acompañado.